Hola nuevamente a todos los estudiantes de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. Soy la profesora Milik Saraya y en el video de hoy vamos a ver la guía número 8 de geometría. Pero antes vamos a recordar lo que vimos en la guía número 7, en la cual vimos lo que eran los ángulos complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen solo el vértice en común. Los ángulos complementarios son aquellos pares de ángulos que al sumarse suman 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos pares de ángulos que al sumarse suman 180 grados, formando un ángulo llano o ángulo extendido. El objetivo de la guía de hoy es identificar ángulos en rectas paralelas, perpendiculares y secantes. Las rectas paralelas. Si dos rectas no tienen ningún punto en común, es decir, no se cortan nunca, corresponden, ¿cierto?, paralelas. Ahí vemos el dibujo de las rectas paralelas. Luego, rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares y se intersectan formando cuatro ángulos de 90 grados, también llamados ángulos rectos. ¿Se dan cuenta, cierto? Forma una cruz y ahí se forman los ángulos de 90 grados. Las rectas secantes. Dos rectas son secantes si se cortan en un punto en común, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, el punto en común. Ustedes podrán decir, ¿cómo diferenciamos unas rectas perpendiculares de una secante? Las rectas secantes, si ustedes se dan cuenta, arriba y abajo, tienen ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los ángulos de los lados son ángulos agudos, ángulos que miden menos de 90 grados. En cambio, las rectas perpendiculares siempre forman ángulos rectos, ¿cierto? Y los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados. Luego nos preguntan, siempre ustedes en clase, ¿dónde encontramos este tipo de recta en la vida cotidiana? Bueno, las rectas paralelas, perpendiculares y secantes, además de los ángulos, las podemos encontrar, por ejemplo, en la línea del tren. Aquí tenemos rectas paralelas, ¿cierto? Estas rectas paralelas son las líneas del tren. Y acá tenemos, ¿cierto?, en las rectas paralelas también tenemos ángulos extendidos, que son aquellos que miden 180 grados. Acá se forma un ángulo extendido, acá también y acá también, ¿ya? Luego, estas dos calles que se cruzan, ¿cierto?, que se cortan en un punto en común, estas corresponden a rectas secantes. ¿Por qué son secantes y no perpendiculares? Como les dije anteriormente, porque estas rectas, ¿cierto?, acá y acá tienen ángulos obtusos, ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Aquí y acá, ¿cierto?, tenemos ángulos agudos, ¿ya? Los agudos, recordemos que miden menos de 90 grados. Luego tenemos el colgante de una cadena, ¿cierto? El colgante de esta cadena es una cruz, ¿cierto?, que forma rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Bueno, vamos a recordar, ¿cierto?, el objetivo de esta guía, que es identificar ángulos en rectas paralelas, perpendiculares y secantes. Acá nos dice, dibuja, ¿cierto?, una letra del abecedario que se construye utilizando pares de rectas solicitadas y márcalas con un color diferente. Luego marca los ángulos que se forman en cada una. En rectas paralelas yo puse la doble L, ¿cierto? Y acá se forman ángulos extendidos, que son ángulos que miden 180 grados. En las rectas secantes yo puse la letra X. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto?, forman ángulos obtusos y aquí ángulos agudos. Y en las rectas perpendiculares yo puse la letra T, porque aquí y aquí, ¿cierto?, formamos ángulos rectos.
Luego nos pedían, recuerda lo visto en las guías anteriores y utilizando regla, escuadra y lápiz grafito, construye los siguientes conceptos. Ángulo agudo. Aquí tenemos, ¿cierto? El ángulo agudo que mide menos de 90 grados. El ángulo recto, ¿cierto? Que mide 90 grados. El ángulo obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180. Tenemos acá el ángulo opuestos por el vértice, ¿cierto? Recordemos que los ángulos opuestos por el vértice, este ángulo mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Los ángulos complementarios, que son aquellos pares de ángulos que al sumarse, ¿cierto? Suman 90 grados formando un ángulo recto. Y los ángulos suplementarios, que son aquellos pares de ángulos que al sumarse forman un ángulo extendido o llano y suman 180 grados. Luego nos dicen, completa las oraciones utilizando los siguientes conceptos. Tenemos acá ángulo recto, rectas secantes, rectas perpendiculares, ángulos complementarios, rectas paralelas, ángulos suplementarios. Y aquí, la primera oración dice, es aquel que mide 90 grados. Y eso es un ángulo recto. Después nos dicen, son aquellos que al sumarlo forman un ángulo extendido, ángulos suplementarios. Luego nos dicen, son aquellos que al sumarlos forman un ángulo recto. Y esos son los ángulos complementarios. Después nos dicen, son aquellos que al cortarse forman 4 ángulos de 90 grados. Estas son las rectas perpendiculares. Nunca se cortan. Esas son las paralelas, ¿cierto? Después, se cortan en un punto en común, ¿cierto? ¿Y cuáles son las que se cortan en un punto en común? Las rectas secantes. Luego nos pedían, encuentra la medida del ángulo que falta en cada caso, ¿cierto? Acá tenemos 120 grados, estas son, ¿cierto? Rectas secantes y son opuestos por el vértice, por lo tanto, esto es igual a esto, mide 120, y si este mide 60, X va a valer 60 grados, porque este es igual a este. Acá tenemos rectas paralelas. Y acá, si este mide 180 grados, este igual va a medir 180 grados. Aquí tenemos, ¿cierto?, ángulos suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que miden 180 grados al sumarse. Por lo tanto, si tenemos 150, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? 30 grados, que es el valor, ¿cierto?, del ángulo que falta. Aquí tenemos, ¿cierto?, ángulos complementarios. Y los ángulos complementarios son aquellos que miden 90 grados. Y si tenemos este ángulo que mide 60 grados, ¿cuánto nos falta para llegar a 90? 30 grados, ¿cierto? Que es el valor de X. Aquí tenemos, si este ángulo mide 90 y este otro de acá, que es el valor de X, vemos que son ángulos suplementarios y los suplementarios miden 180, por lo tanto, 90 y X vale 90, que ahí nos da 180. En el siguiente son ángulos complementarios, porque al sumarse, ¿cierto?, suman 90 grados, entonces si tenemos 20 grados, ¿cuánto nos falta para llegar a 90? 70 grados. Acá tenemos rectas paralelas, y acá, si este vale 180, X vale 180, ¿cierto? Porque las paralelas tienen solo ángulos extendidos. Y acá tenemos rectas secantes. Si esta vale 140, esta mide lo mismo, ¿cierto? Porque son ángulos obtusos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Por lo tanto, X vale 140. Luego nos ponían un desafío que era observar la pintura del pintor Kandinsky y utiliza regla y escuadra. Identifica los conceptos geométricos trabajados anteriormente. Márcalos según las siguientes indicaciones. Bueno, yo no los marqué ni los pinté, pero les voy a ir indicando ahora cuáles son los ángulos, ¿cierto? No nos piden qué tipo de ángulos, solo nos piden de color rojo, marca 8 ángulos. Vamos a ir a la pintura, ¿cierto? Y vamos a buscar 8 ángulos.
Aquí tenemos un ángulo completo, dos ángulos completos, ¿cierto? Tres ángulos completos. Tenemos 4, ángulo extendido, otro ángulo extendido, 5, ¿cierto? Tenemos ángulos agudos, ahí uno, aquí tenemos otro, ¿cierto? Ahí tenemos 6, 7. Aquí tenemos otro ángulo agudo. Aquí tenemos en el cuadrado ángulos rectos, 4 ángulos rectos, ¿cierto? Y ahí ya tenemos más de los 8 ángulos que nos piden. Luego, nos dicen, de color azul, marca 2 pares de rectas paralelas. Busquemos 2 pares de rectas paralelas. Aquí tenemos un par de rectas paralelas. Acá en estos de acá tenemos otro par de rectas paralelas y acá también tenemos otro par de rectas paralelas. Luego nos dicen, de color naranjo marca un par de rectas secantes. Aquí, ¿cierto? Esto son rectas secantes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los ángulos obtusos y aquí tenemos los ángulos agudos. Luego nos dicen, por último, de color morado marca 2 pares de rectas perpendiculares. ¿Dónde tenemos perpendiculares? Aquí tenemos una, ¿cierto? Que se cruzan formando los ángulos de 90 grados. Y aquí tenemos otra, ¿cierto? Ahí tenemos otras rectas perpendiculares. Bueno, con esto terminamos la revisión de la guía número 8 de geometría, pero antes vamos a recordar lo que vimos el día de hoy. ¿Qué fue lo que vimos? Los tipos de rectas, ¿cierto? Rectas secantes, rectas perpendiculares y rectas paralelas. Recordemos que las rectas secantes son aquellas que tienen un punto en común. Las rectas perpendiculares son aquellas que al cortarse forman ángulos, 4 ángulos rectos, ¿ya? Y las rectas paralelas son aquellas que nunca se cortan, nunca se juntan. Me despido, cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el video número 9 de geometría, si Dios así lo quiere. Chao.